Mis hermanos, feliz sábado con todos ustedes. Feliz sábado, que Dios les bendiga. Vamos a tener el tema Apocalipsis 11, la séptima trompeta. Nosotros hemos venido estudiando el libro de Daniel, aún no terminamos, pero tanto el libro de, vamos a decirlo así, el libro de Apocalipsis se complementa con el libro de Daniel y a su vez el libro de Daniel con Apocalipsis. No hay manera de entender Daniel o de entender Apocalipsis sin estudiar uno de esos dos libros. Yo no puedo coger y decir, no, yo me quedo con Apocalipsis porque Daniel fue en el pasado. No, yo no puedo hacer eso. Porque yo llego a Apocalipsis, encuentro algunas cosas que no entiendo y de ley tengo que irme a Daniel, ¿no? Entonces, en los últimos temas estuvimos estudiando acerca de las 2300 tardes y mañanas, el juicio. Y justamente en base a eso es que estamos ahorita. Ya vimos también la iglesia adventista a lo largo de la historia. Estamos justamente en esos temas ahora. Y bueno, para las personas que están viendo el video, ¿no? Y para los aquí presentes, estoy un poquito agripado, así que disculparán cualquier cosa nomás, ¿ya? Entonces, miren, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a leer lo que es justamente toda lo que es la séptima trompeta. Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. Síganme en la lectura, por favor. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 11, 15. Apocalipsis. Sí, está bien. Ahí estoy en Isaías. Con razón que no encajaba. Apocalipsis 11. 15 al 19, dice la palabra de Dios. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Versículo 16, hermana Laura. Dice: y las vestiduras y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Muy bien, manito José. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Sigo leyendo. Sí, versículo. Las naciones se iraron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Muy bien, Steffi, el 19, por favor. Y el libro de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Muy bien. A primera vista, vemos cómo están las cosas en el cielo. ¿Qué está sucediendo? Están sucediendo, bueno, tanto en el cielo como en la tierra, acontecimientos bastante, vamos a decirlo así, impresionantes. Si nosotros nos quedamos solamente con el versículo 19, dice, y hubo, ¿qué cosa? Relámpagos. ¿Cómo son los relámpagos? Calladitos, despacitos, no asustan a nadie. ¿Ya? Acá dice relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Pero es que la palabra de Dios Vemos dice, que es algo bastante fuerte lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Ahora miren, vamos a lo que es analizar un poquito más este tema. La palabra clave de todo esto es lo siguiente: juicio. ¿Ya? Todo esto ya lo hemos explicado, lo vamos a volver a explicar, no hay ningún problema. Juicio. Nosotros estamos viviendo un juicio. ¿Se acuerdan que ya comentamos todo eso? Estamos viviendo un juicio. ¿Desde cuándo estamos viviendo ese juicio? Desde 1844 hasta cuando se dicta la ley dominical. Y esto es muy importante. La ley dominical es muy importante. Anoche estábamos hablando con Steffi, la hermanita Laura, y nosotros, yo creo que hay un gran despertar. Hasta la persona más incrédula se ha dado cuenta que hay una agenda que se está moviendo a nivel mundial, se está promoviendo a nivel mundial, ¿ya? Esta agenda, conocida popularmente como el nuevo orden mundial, ahora también se le conoce como la Agenda 2030, es
es lo mismo, solo que contado de manera diferente. Es el mismo chiste contado de manera diferente. Ya, es lo mismo. Solo que aquí le han puesto una fecha al nuevo orden mundial. Todo el mundo ya sabe esto. Ya, a lo que aún la mayoría de las personas no entienden es que todo esto tiene un trasfondo religioso. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Diga, hermana Laura. La Agenda 2030, la palabra de Dios dice que si su pueblo no hablara, las piedras hablarán, pues las piedras están hablando. Los periodistas están mirando y dicen, es horrenda la Agenda 2030. Sí, muy es bien. Lo más horrible y lo más horroroso que nosotros podemos ver. Ya, dentro de esta Agenda 2030, ¿qué está? Nosotros, bueno, voy a tratar de hablar un poquito en palabras claves para que no me vayan a censurar el video con todo. Está lo que es lo que nos pone en el brazo. Está la despoblación, está la crisis económica, está el dinero digital, está el ID digital, está la inteligencia artificial, está el LGBTIQ+, y un montón de cosas. Aquí no voy a anotarlos porque me va a faltar pizarra. Ya, solo mencionando algunos puntos. Todo está dentro de esta Agenda 2030. Pero miren, vuelvo a repetir, todo esto tiene un trasfondo religioso. Todo tiene un trasfondo religioso, todo. Y eso la gente aún no lo sabe, pero lo va a llegar a saber. Ya, aún esto, la cuestión, voy a ponerlo aquí en letras más específicas. La cuestión espiritual, aún no es el tema principal, no es. Pero todo esto nos va a llevar a esto. Entonces, cuando la gente ya se dé cuenta realmente el trasfondo que hay detrás de todo esto, va a haber un despertar, ¿ya? Y ahí es cuando, yo siempre he dicho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los adventistas o los verdaderos cristianos, mejor dicho, vamos a tomar un papel relevante en ese momento. Aún no es nuestro tiempo, voy a decirlo así. No estoy diciendo que nos quedemos de brazos cruzados, por si acaso. No estoy diciendo eso, sino que aún no es nuestro tiempo para brillar como las estrellas, voy a decirlo así, ¿ya? Llegará el momento y es para ese entonces que nosotros tenemos que estar preparados. Y esa es la intención de todo esto. Como les decía, ¿qué está sucediendo ahorita? Se está pasando un juicio. Están pasando en juicio todas las personas que han muerto en el nombre de Cristo Jesús. Algún día la prueba va a llegar al mundo. Y todos los que estamos aquí en vida y nos llamamos hijos de Dios, vamos a ser probados. Y en el cielo, cuando pase esa prueba, se verá quién realmente es digno de ser llamado hijo de Dios y quién es digno de permanecer escrito en el libro de la vida y quién es digno de ir obviamente al cielo. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar en breve, ¿no? Lo que va a ser en ese entonces, básicamente, ¿sí? Ahora miren, ¿a quién le pertenece este mundo? ¿Seguros? ¿A quién le pertenece este mundo? ¿Quién reclamó este mundo en la cruz? Jesús. ¿A quién le pertenece el mundo? Pero tiene que librarse una batalla más. Pero, muy bien dijo hermano. Tiene que librarse una batalla. Voy a poner un ejemplo. Hay partidos de fútbol, y tomo el fútbol porque es un deporte muy popular. Una vez cuando era niño estaba viendo un partido de fútbol, no me acuerdo qué equipo era, y estaban ganando. Voy a poner el marcador incluso aquí en la pizarra. Un equipo estaba ganando 3-1 y quedaban 5 minutos de partido. Eran 5 minutos. Yo me acuerdo que mi papá, creo que era hincha de uno de los equipos de eso, no me acuerdo bien, era hace muchos años. ¿El partido estaba ganado, sí o no? Aparentemente. ¿Qué sucedió? Pasó una jugada, pasó la otra. 3-2. Ya faltaba 1 minuto para que se acabe el partido. ¿El partido estaba ganado, sí o no? Ya estaba ganado el partido. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente el equipo contrario se confió. ¿Y que adivinen qué sucedió? Empate. Sucedió un empate. Y mi papá era todo indignado, me acuerdo. Eufórico. Y decía, pero ¿cómo se van a dejar empatar? Y que dice, ¿qué? Porque, o sea, tenían que ganar. El otro equipo tenía que ganar sí o sí. Ya tenía el partido ganado. Faltaban 5 minutos. ¿Y qué sucedió? Empataron, perdieron 2 puntos, porque en el fútbol supuestamente son 3 puntos por partido ganado y cuando empata solamente es un punto, se divide más o menos algo así. Ya, entonces miren, Satanás, ¿ya perdió el partido? Aparentemente sí.
pero aún estamos en el tiempo extra, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, él se va a jugar la última carta, y es por eso que él está haciendo todo esto. Ya, él en esta década, voy a decirlo así porque no ha pasado mucho tiempo, en esta década, o bueno, vámonos un poquito más lejos, en estas 2 décadas, ha hecho lo que no ha hecho en, yo no sé, en 2000 años, por decirlo de alguna palabra, ¿ya? En 2000 años. Qué aceleración, ¿no? Porque el tiempo es corto. Y este juicio, yo ya expliqué, este juicio tiene 3 etapas. Ya estamos ahorita en la primera etapa, que se complementa después cuando se dé ya el trasfondo religioso, que es la ley dominical, que es nuestra señal, cuando el día domingo sea exaltado y obliguen, vamos a decirlo así, a guardar una ley religiosa. Ustedes saben que la iglesia y el Estado no se juntan. El Estado no, voy a ponerlo así, ahorita yo cojo y me voy a la policía y digo, este señor dijo que insultó a Dios. ¿Qué me va a decir el policía? Llévelo preso, le voy a decir yo. ¿Qué me va a decir él? Eso a mí no me compete, ¿verdad? Bueno, cojo y después voy con el policía y digo, vea, este señor cogió el nombre de Dios en vano, juró en nombre de Dios. Este señor tiene una gallina disecada y la adora como si fuera un ídolo, llévelo preso. ¿Puede el policía hacer eso? No puede, él no le compete eso. Pues qué tal si digo, vea, este señor robó. ¿Qué hizo el policía? Ah, ahora sí, procedamos a la investigación. Porque eso le corresponde ¿a quién? Al Estado. ¿Ya? Incluso los 10 mandamientos, no se olviden que son 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos es nuestro deber con quién, con Dios. Y los otros 6 mandamientos es nuestro deber con quién, con el hombre, con nuestro prójimo. ¿Ya? Entonces, estamos en este juicio, ¿verdad? Ahora mire, estamos en la primera etapa. Después, esto vamos a ver más adelantito, en el milenio vamos nosotros a juzgar a las naciones, según lo dice la palabra de Dios. Y después de eso, cuando venga Cristo por tercera vez a la tierra, después del milenio, dice que van a ser condenados todos los impíos. Y bueno, ahí se los va a condenar a ellos mismos se los va a juzgar. Y ellos van a ver por qué se perdieron y van a perecer. Sí, entonces miren, entender todos estos eventos es importante, porque vuelvo a repetir, a nosotros no nos sirve de nada. Escuchen muy bien. Y esto vamos a dejarlo súper claro, súper claro. A nosotros no nos sirve de nada entender todo esto. No digo que no sea importante, es muy importante. A nosotros no nos sirve de nada entender todo esto si no entendemos el trasfondo espiritual que hay detrás de todo esto. Ya, de nada nos sirve si no entendemos el trasfondo espiritual. ¿Por qué? Hay personas que hablan de esto, pero no tienen a Dios. ¿Y qué sucede? Es como que si yo estuviera casado y le soy infiel a mi esposa. ¿Sirve de algo ese matrimonio? Es una mentira. Porque yo me casé por ella, quién sabe por qué razones, pero no por amor ni por fidelidad. Ya, entonces el trasfondo de todo esto tiene que ser un trasfondo espiritual. Si no hay un trasfondo espiritual, no hay nada. Ya, las personas que están de esto tarde o temprano se van a someter al sistema, porque Apocalipsis, y lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 13, dice: y ya sé que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres y siervos, le pongan una marca en su mano derecha o en su frente. ¿Dónde va la marca de la bestia? ¿En la mano derecha o en la frente? Es opcional. ¿Tú quieres recibir la marca en la mano o en la frente? ¿Que el sello de Dios dónde se pone? Según Apocalipsis 7 y 14. En la frente, solo en la frente. ¿Qué significa la frente? ¿Qué hay detrás de la frente? La mente, el cerebro, el carácter. Es fácil de entenderlo, ¿verdad? El carácter. Ahora, imagínense, yo me imagino que todos hemos visto alguna persona tatuada. ¿Qué tal si nosotros vemos una persona tatuada con calaveras y cosas así? ¿Qué piensa uno de esa persona? Que es una persona tranquila, que es una persona educada. Uno se hace una idea de esa persona. La persona tal vez no es ni como uno lo piensa, pero el simple hecho de ver a ella, su cuerpo marcado con un montón de cosas feas, uno coge y dice, oye, ese tipo parece medio... ¿Alguna vez han visto personas tatuadas la cara? Ay, así, incluso estos hasta más. Yo digo, oye, tatuarse la cara, ya, los ojos.
Entonces miren, ellos están, ¿qué cosa? Ellos de manera, vamos a decirlo así, física, están demostrando lo que ellos tienen en su interior. Entonces cuando uno tiene el sello de Dios en la frente, ¿a quién pertenece? ¿El carácter de quién tiene? De Dios. ¿Me hago entender? Es fácil. Y los que tienen la marca de la bestia en la frente, el carácter, o se ponen en la mano derecha para poder trabajar, ellos ¿a quién se están sometiendo? Obviamente a Satanás. Al fin de los tiempos va a ser así. O aceptas, vamos a decirlo así, vamos a decirlo de esta manera, o aceptas el nuevo orden mundial porque crees en el nuevo orden mundial, o aceptas el nuevo orden mundial porque tienes que trabajar o te vas a morir de hambre. Solo van a haber esas dos opciones. ¿Sí? Y es por eso que es mega súper importante nosotros entender el trasfondo espiritual de todo lo que está aconteciendo en este momento. ¿Sí? Dios, Jesús, va a asumir el reino. ¿Lo va a asumir sí o no? Sí. Claro, por supuesto que sí. Ahora les voy a hacer una pregunta. Cuando se pasa de un presidente a otro, ¿hay cambios? ¿Qué pasó la última vez que elegimos a un presidente? Ya, ¿y qué pasó la otra vez cuando elegimos a un presidente? ¿Y ha habido cambios o no ha habido cambios? La mayoría de las veces para peor. Y cuando un reino, vamos a la antigüedad, cuando un reino tomaba el poderío mundial, ¿ustedes creen que era algo tranquilo, algo pacífico? Cambiaba el sistema, guerras, muertes, desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a recordar un poquito la historia no muy pasada, la Unión Soviética, que era algo que le hacía contraria al capitalismo. ¿Cuántas personas murieron por la cuestión de la Unión Soviética? Y el socialismo y el comunismo y toda esa cosa. Hay un aproximado, si no mal recuerdo, como de 40 millones de personas, más o menos. Ahí vienen cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. También un aproximado de 40, 50 millones. ¿Ya? Imagínense. Y estamos hablando de transacciones de poderes. ¿Cuántos millones? Y ahora nosotros vamos a esto. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, creo que es. Bueno, Kamala Harris, creo que es. Ya. Ella lo dijo públicamente, que para que este mundo sea mejor tenemos que despoblar el planeta. Así lo dijeron. Despoblar el planeta. Y esa despoblación no va a ser tranquila. Ya, va a ser ¿qué cosa? Va a ser algo... Bueno, yo creo que aún no nos podemos nosotros imaginar de manera exacta todo lo que se viene y va a acontecer. Yo leíamos, Apocalipsis 11, el versículo 19 decía, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. ¿Qué está sucediendo en el cielo? El cielo está conmoviéndose, y si el cielo se conmueve, ¿qué creen que pasa en la tierra? Anoche llovió, ¿verdad? Todos sintieron el aguacero. El aguacerísimo, diría ella. Fuertísimo. Yo estaba más dormido que despierto, pero algo sentí. Ya fue súper, súper fuerte. Y eso solamente es una lluvia. Imagínense en relámpagos, terremotos, granizo. Le había pacto por la parte de atrás. Ajá. No sé cómo se llama ese día. Cuando vino el huracán y nos dejó 4 días sin luz. Ya. Cuando tú te vas a visitar, hasta ahora, ya pasó hace meses, pero hasta ahora se ve la fuerza del huracán, cómo se llevó a las montañas. Todos los árboles botados. Y acá en la finca, a mí se me cayó un árbol de este ancho, se me cayó. Y más abajo se me cayeron 2 árboles más. Y eso que mi finca está como en un huequito casi. Y aún así, pero un árbol así se cayó, un árbol así, enorme. Entonces miren, lo que les trato de decir es que todo esto que se viene es fuerte, no es algo ligero, no es algo suave. Esta transacción, Satanás, mejor dicho así, no se va a ir de manera pacífica dejando todo el plato servido a Jesús. Diciendo, no, toma el planeta, es todo tuyo, no voy a hacer nada. No, eso no va a suceder. Ya, Él va a hacer todo lo posible. Si no es mío, no es de nadie. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Entonces Satanás que dice, bueno, está bien, si el planeta Tierra yo no lo gobierno, pues tú tampoco. Aquí van a morir todos. Ya, y ese es el plan básicamente que tiene él.
la última parte del plan, ¿no? Miren, en el versículo 15 de Apocalipsis 11 dice: grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién van a ser los reinos de este mundo a la final? De Cristo. ¿Quién va a reinar? Cristo. Pero vuelvo a repetir, ¿esa transacción va a ser pacífica? O sea, por parte de Dios es pacífica, obviamente que sí, pero por parte de Satanás, él no lo va a ser tan pacífico, ¿ya? Nosotros ya estamos viendo todo eso en este momento. Versículo 17 dice: te damos gracias, Señor. Bueno, estoy aquí en otra versión de otra Biblia. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. En la versión que nosotros tenemos dice: y que has de venir. Bueno, aquí eso es una mala traducción, porque realmente en el momento de la séptima trompeta, Jesús ya viene a reinar a la tierra, o está reinando a la tierra, ¿ya? Él ya está reinando, es tiempo presente, vamos a decirlo así, cuando se está dando. Entonces ya está reinando, no es que has de venir, ya vienes, ya estás reinando básicamente. Ya, y otras versiones de la Biblia dice: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Amén. Ya, entonces, como les decía, ¿de quién es este mundo? Es de Dios. Pero ¿quién está reinando? ¿Quién está reinando? ¿Cómo sabemos que Satanás está reinando? Veamos a nuestro alrededor. Solo veamos nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Quién está reinando? ¿Por qué sigue Satanás reinando? Por nosotros. ¿Qué es un rey sin súbditos? No es nada. Un rey sin súbditos no es rey. Pero como tiene tantos súbditos, ¿qué sucede? Entonces aquí se está jugando dos reinos, ¿no? El de Satanás y el de Cristo. ¿Cuál va a ganar? Nosotros sabemos cuál va a ganar, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no va a ser una pelea tranquila, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 18. Ahora vamos a analizar a profundidad lo que es el versículo 18 y después el 19. Vamos con el 18 y dice: y se airaron las naciones. Escuchen bien. Dice que las naciones se airaron. Se llenaron de ira, de coraje. Bueno, ahí pueden entrar otras palabras un poquito más fuertes. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Ahora, miren, aquí hay dos iras. Dicen que las naciones están airadas. ¿Quién más está airado? Dios. ¿Y quién está en medio de eso? Nosotros. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Estamos hablando del juicio. Yo les dije que nosotros estábamos en el medio, ¿ya? Entonces vamos a ser enjuiciados tanto por los hombres como por Dios. En este sentido, vamos a ser enjuiciados por los hombres cuando no nos querramos someter al nuevo orden mundial. Y vamos a ser juzgados por Dios para saber si somos dignos de ir al cielo, ¿ya? Y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los que temen tu nombre, a los que respetan tu nombre. ¿Ya? Dios no va a dar su galardón a cualquiera. A los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de... Bueno, eso dejémoslo ahí. Listo, hasta el 18 nomás. Y destruir a los que destruyen la tierra. Esto es interesante. El profeta dice de que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Pero seamos más específicos. Seamos más específicos. Les voy a hablar de algo que han escuchado. Ya está en la sopa ya. Vamos a hablar del cambio climático. Ya. Les voy a decir algo. El planeta Tierra, voy a decirlo de esta palabra, el planeta Tierra está enfermo, está contaminado, se han muerto ciertas especies de animales, se han extinguido de hecho, sí.
¿Por culpa de quién? A esto vamos a entenderlo. Yo sé que un ser humano tiene vamos a decirlo así, un límite de contaminación. Yo sé que un ser humano puede contaminar. Pero ¿qué contamina más? Vamos a decirlo de esta manera. La comunidad de Guayabillas o una empresa de Coca-Cola. La industria en este caso. ¿Cuál causa más muertes? ¿Un poblado campesino o una industria que vende bebidas altas en azúcares con endulzantes que provocan cáncer y bebidas tan azucaradas que provocan diabetes? ¿Quién contamina más? ¿Coca-Cola o un recinto campesino? Una parte empresarial industrial. Ya, muy bien. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Ahora sí vamos. Los grandes magnates de la tierra. Ya que por ejemplo, la energía nuclear. La energía nuclear echa muchos residuos altamente químicos. ¿Dónde se botan esos residuos altamente químicos? Al mar. Listo. ¿Alguno de nosotros alguna vez, vamos a decirlo así, ha sacado un recipiente lleno de productos químicos por lo que tú consumes? Yo creo que nadie, ¿verdad? Incluso lo que nosotros consumimos es reciclable. Ya, entonces, ¿quiénes son los que dañan la tierra? Son las grandes empresas. Pero nosotros, ¿qué nos dicen en la televisión, en las noticias, en las redes sociales? Tú contaminas el planeta Tierra. Y como tú viajas mucho en carro, ahora te vamos a encerrar en ciudades de 15 minutos para que ya andes solamente en bicicleta. Y esto me recuerda mucho a los guetos de la Segunda Guerra Mundial, donde encerraban a los judíos. Pero bueno, este tema ya la otra semana lo vamos a tocar en un directo que vamos a tener. Entonces, miren, ¿quiénes son los que destruyen la tierra? Son las grandes empresas. Apocalipsis, déjenme ver si encuentro el pasaje bíblico. Tengo Apocalipsis 18, si no me recuerdo. Sí, Apocalipsis 18, 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Quiénes son los grandes mercaderes de la tierra? ¿Y con quién están llorando? ¿O por quién están llorando? ¿De quién se habla en Apocalipsis 17 y 18? Nosotros ya sabemos quién es la gran ramera. Babilonia, el Vaticano, los jesuitas. Ya, el sistema, no los católicos, el sistema católico. ¿Ya? Dice que los mercaderes de la tierra lloran ¿por quién? Por ella, porque ellos hacían negocios ¿con quién? Con ella. Y ahora pues ya se les murió Bueno, aquí en Ecuador hay una palabra que es conocida que se llama los chulos. Ya, y bueno, hay unos que ya saben qué significa eso. Entonces, miren, ¿qué es un chulo? Vamos a explicarlo. Ya, estamos hablando de una ramera, entendamos qué hay detrás de este mundo, ¿no? ¿Qué es un chulo? Un chulo tiene 1, 2, 3, no sé cuántas mujeres exactamente, perdón. No, un chulo es un hombre que tiene a cargo un par de mujeres, unas 3, 4, 5, no sé exactamente cuántas, ¿ya? Y vamos a decirlo así entre comillas, es el marido de esta ramera. Y él coge y las pone a trabajar. Digamos que esas chicas hizo $50 en un día. Ese dinero venga para mí y ya. Entonces la ramera a él le produce dinero. Entonces los mercaderes de la tierra, ¿qué hace? Babilonia les produce dinero. ¿Por qué? ¿Qué hace el papado? El papado es el vínculo de todas las naciones. Es la ramera, no hay otra manera de decirlo. Es la ramera de todas las naciones. ¿Ya? Eso es así de simple. Ya, es la ramera de todas las naciones. Entonces, los mercaderes, cuando desaparezca, vamos a decirlo así, Babilonia, ¿qué va a suceder con ellos? Se van a poner a llorar porque se les fue el vínculo, se les fue la entrada, se les fue el contacto. ¿Ya? Por eso es que están llorando. Entonces, ¿quiénes son los que contaminan la tierra? Son los grandes mercaderes. Por favor. El médico adventista sobre este punto dice que hay la destrucción tanto física como moralmente. Entonces, en el punto moral, por ejemplo, las leyes cómo se han tergiversado. Sí, sí. Más fumar, ¿no? Entonces, moralmente, ¿cómo estamos? ¿En dónde nos encontramos? ¿Quién tiene más derechos? ¿Sí o no? Así se dan cuenta. Y es moralmente, ¿no? Correcto. Eso no. Ya, muchas gracias hermano, ¿no? En verdad, ¿no? Como lo dijo Steffi también, los inmorales hoy en la actualidad tienen más derecho. De hecho, verán, en las últimas películas
que han salido de Hollywood, de cualquier empresa, en todas. Las últimas películas, en todas. No importa la película que sea, sí o sí meten a una pareja homosexual o una pareja de lesbianas o algún beso o alguna cosa, sí o sí. Porque incluso la industria de Hollywood dijo de que si querían que una película sea nominada a los Oscars, tenía que sí o sí tener alguna inclusión de lo que es LGBTI. Si no, esa película no va a ser tomada en cuenta. Así lo dijeron. Entonces la industria del cine, ¿qué hace? Obligadamente los directores tienen que meter eso. Habrán unos que no lo hacen, otros que sí. Y esta semana incluso esta película, una película que hizo Mel Gibson, se me fue el título, en español. En español, la película de Mel Gibson. Esta película que habla del narcotráfico de niños. ¿Ya? Ya. Miren, Sonido del Silencio creo que es, bueno, en español. Entonces, esta película se hizo de todo. Se hizo de todo esta película para que no saliera a la luz. Yo estaba por ahí escuchando, aún no la he visto. Parece que sí va a llegar a los cines del Ecuador. Por una parte es bueno eso también. ¿Ya? Entonces, miren, se hizo de todo para callar eso. Porque nosotros sabemos que hay detrás del narcotráfico de niños, es una empresa bastante asquerosa lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, miren, a ellos no les interesa sacar todo ese tipo de cosas, ¿ya? Porque todo eso es... Pero sí estaban diciendo que se va a dar eso y que estaban las propagandas en los carteles de los cines, que estaba eso y alguien dijo, Anita, que es la que está siguiendo, ¿cómo se llama? Criminalística. ¿Ya? Pero eso es bien fuerte. Eso es muy fuerte. Eso es muy, muy fuerte. Yo he escuchado testimonios de personas que han estado en ese mundo o han pertenecido a lo que es a organizaciones secretas y ellos practican este tipo de cosas, lo que es la pedofilia, y lo que se describe es cosas que no podemos imaginarlo, en serio se los digo. Hay un video que te voy a compartir en YouTube. No en YouTube, en donde una investigadora, una periodista, investigó tantos años y vio el tema esto de la pedofilia y involucra a muchísimas personas que están en el gobierno. Ellos son los que mueven todo esto. Verán, incluso hay una película de Hollywood que no toca el tema específicamente, pero es esta película de Marvel, de estos superhéroes de la Viuda Negra. Para las personas que quieran ver esta película, claro, es una película de acción y todo eso, pero en la introducción de la película es muy interesante, porque se proyectan imágenes de cómo más o menos es el contrabando de niños. Claro que en la película no hablan de todo esto, ¿no? En la película supuestamente cogen a estas niñas, las secuestran y las educan para ser unas super espías, supuestamente. Ya, supuestamente. Ya. Pero yo cuando veía, me acuerdo las escenas del principio y decía, wow, es tal cual como funciona el narcotráfico de niños. Cogen a los niños, los roban, los mandan a un lado, los mandan al otro, los tienen encerrados, los someten a personas despiadadas, etcétera, etcétera. Claro que acá con un trasfondo de hacerla super espía, supuestamente, pero realmente a la final no es eso, sino, bueno, ya nosotros ya sabemos. Entonces, miren, ¿lloran los mercaderes de qué? De la tierra. Por ahí dijeron ustedes, la política está detrás de todo esto, la política, el papado. Se descubrió no hace mucho que el hermano de Benedicto XVI, el antiguo papa, él estaba metido detrás de todo esto, ¿ya? De cientos de casos de niños. Esos son los mercaderes de la tierra. Antes las personas traficaban con los esclavos, las personas de color, ¿no? Las personas negras. Eso ha cambiado y en la actualidad no ha cambiado en nada, solo que ahora se hace de manera discreta, nada más, y con otros fines más asquerosos. Apocalipsis 18 está describiendo todo eso porque la final... Sí, ya hemos de llegar a esos estudios. Sí. Porque hay mucho que decir, estamos acariciando nosotros el tema. Pero miren, vamos a comenzar a analizar, yo me pasé un poco el tema, pero no importa, hemos tocado temas importantes. Vamos a comenzar miren, vamos a Mateo 24, 6 y 7, ¿ya? Vamos a leer ahí Mateo 24, 6 y 7, si te da alguien me da lectura, por favor. Mateo 24, versículos 6 y 7, un texto muy conocido, muy conocido.
Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muy bien. Muy bien. Ay, disculparán la mala letra. ¿Qué decía? Guerras. ¿Cómo es una guerra? Algo declarado. ¿Cómo es una guerra? Es algo fuerte, ¿no? ¿Verdad? Guerras. ¿De qué más dice que se habla? Pestes. Podríamos poner tranquilamente plandemias, les pongo yo. No le pongo pandemias, sino plandemias. ¿Ya? Hablamos de plandemias. ¿Qué más dice? Hambres. ¿Se está hablando de hambres? ¿Sí o no? ¿Cómo está la libra de arroz ya? Aquí en el Ecuador. Estaba en 40 centavos. La última vez que yo escuché estaba en 65. Ya, gracias hermano. No me han dicho mal entonces. Hambres. ¿Qué pasa con...? Verá, ¿saben qué me sorprendió esta semana? Hay un chico que me vende a mí dulces manabas. Y yo le sé comprar a él un pastel de guineo. Muy rico la verdad. Y le digo, no trajo tortas de guineo. Me dice, no, dice, lo que pasa es que el guineo está escaseando en la costa, me dijo así. Que el guineo escasea en la costa, es la costa, pues. Los que tienen más plátano, pues, ¿no? ¿Y cómo así? Está muy caro, me dice el guineo. Y le digo, a mí aquí por una racima grande, le digo, me dan $3, baratísimo, dice. Allá una racima así, dice, hasta $7 pueden estar cobrando, por lo que está escaseando. Hambres. Porque, ¿cuál es el producto principal de la costa? El plátano. Ya, el plátano y el arroz también, ¿ya? Entonces, miren, hambres. Nuestro país que es tan productivo, estamos viendo escasez. Aún no vemos hambre, pero estamos viendo escasez. ¿Y han sentido algún terremoto en el último mes? Hace unos días, nomás. Por eso les dije, en el último mes. La semana pasada fue un movimiento durísimo. En Quito, sé que tembló Quito. Sí, y había sido el terremoto. Y aquí hace... Le voy a compartir, hermano. Estaba en Perú, pero... Verá, en realidad en Esmeraldas fue. en el mundo, mínimo, cada día hay 20, 30 terremotos. Mínimo. En verano es comparado. Cada día hay 20, 30 terremotos. Pero solamente reportan es donde hay en la zona, digamos, donde hay personas. Las zonas pobladas. Zonas pobladas. Si es que hay en el mar, solo queda reportado. Pero solamente reportan pasados los 4.5. También. Y yo voy a compartir una página Ya. web donde hay Entonces, miren. todos los terremotos. Esta es la ira. La ira de las naciones. Guerras. ¿Estamos en guerras? ¿Has escuchado de guerras? Rumores de guerras. Guerras. ¿Qué guerra se está desarrollando ahorita? Rusia. Y Rusia y Ucrania. En el 2001, 2002, 2003. Irak, Estados Unidos. Después, ¿qué pasó? Siria, el Estado Islámico. Y ahorita la que estamos viendo ahora. Y también se habla de China con Taiwán, creo que es. Ya. Entonces, guerras y rumores de guerras. Corea del Norte también, que sí, que han sacado la nueva bomba de no sé qué. Ya. Guerras y rumores de guerras. La ira del asna. Pero miren, todo esto, escuchen bien lo que les voy a decir. Todo esto, voy a ponerlo aquí en un marquito para que quede bien claro. Todo esto se está conteniendo. O sea, nosotros aún no sabemos qué es el verdadero significado de estas palabras. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes pasó hambre esta semana porque no podía comprar nada? No. Uno coge, ve el bolsillo y dice, ay, no compres el quintal, compra la roba, más dice uno. ¿Ya? Perdón, pero demos gracias a Dios que nosotros no tenemos ese problema. Pero sí hay lugares. Hay lugares, que no tienen, sí. Y lo están pasando muy mal. Ya, hay lugares, pero escúchenme bien lo que les voy a decir. Aún, yo me atrevo a decirlo, estamos dentro de esos 7 años de prosperidad. Aún, se están acabando. Hay muchas partes en el mundo que sí pasan momentos difíciles, pero no es algo global. Esto va a ser global. ¿Me hago entender? Verán, les voy a poner un ejemplo. Ahorita sucede una desgracia en el Perú. ¿En qué nos afecta a nosotros?
en nada. Es más, nosotros cogemos, como Ecuador sí tiene sus recursos, sea como sea, y ayudamos a nuestros hermanos de Perú. Es que Ecuador es productor. Ya, entonces mire, pero ¿qué sucede si pasa una desgracia? Digamos, un super terremoto. Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil quedan afectados. ¿Cómo creen que va a ser la situación? Para que nos ayude, ¿de dónde tendría que venir la ayuda? De Europa, de Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Vas a mandar aviones a cada rato? ¿Qué creen que el combustible no cuesta? Entonces, si me hago entender, cuando esto llega a suceder de manera global, la cosa va a ser crítica. Apocalipsis 7, ¿qué nos dice? Que hay 4 ángeles. ¿Qué están haciendo estos 4 ángeles? ¿Qué significa vientos en la Biblia? ¿Qué dijo Daniel? Veo pelear los 4 vientos sobre el mar. Usted habló de una tormenta que se llevó no sé cuántos árboles. Ya, entonces, ¿qué significa vientos? Guerras, problemas, vamos a decirlo así. Ya, y los 4 vientos, 1, 2, 3, 4, qué coincidencia, que sean 4. Los 4 vientos se están sosteniendo. Cuando los 4 vientos se suelten, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Ya, y eso aún no sucede. Pero La bueno, semana pasada en Arizona, en el desierto de Arizona, Bueno, pues Estados Unidos también está pasando muy mal, ¿eh? llegó a tener hasta 56 grados centígrados Sí. de calor. No quería De nada. Europa también. En Europa también. España. En España. Sí, Hay un España montón de estuvo países. a 48 grados. La semana pasada estuvo a 48 grados centígrados. Y no tanto eso, o sea, y aquí, donde nosotros vivimos, está haciendo unas calores bastante fuertes. Yo he sentido, yo soy nacido aquí en el noroccidente de Pichincha. Y yo, por ejemplo, con el ventilador todo el día. Y eso que estoy sentado bajo sombra. Y yo siento la calor y digo, o sea, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, miren, todo esto son principios de dolores. Esto está diciendo, prepárate, que se va a venir algo un poquito más fuerte. ¿Ya? Entonces, miren, Daniel 12:1 nos decía que iba a ser, lo voy a leer el párrafo 2, dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero miren, ¿cuál es la angustia? Voy a ponerlo así. Angustia. ¿Alguien me puede definir qué es angustia? Angustia. Tratar de salir, esconderse. Verá, la angustia más fuerte es esta. Una vez yo vi un ranking de cuáles eran los dolores más extremos del mundo. Y unos hablaban de un disparo, otros hablaban de lo que es los cólicos renales, otros hablaban de romperse una pierna, otros hablaban de que te pique la avispa bala o la hormiga bala, no me acuerdo cómo era, o que te pique una cobra. Y al final del ranking decían el dolor, pero se cree que el dolor más fuerte es cuando sufres una decepción amorosa. Porque eso no se puede medir. Ya, entonces hacían, ¿no? Decían, y yo sí, una vez sufrí una así, fue fuerte, fue bastante fuerte. O también lo que es la cuestión de perder a un ser querido muy, muy, muy cercano, dicen que es sumamente fuerte. Yo hace unos años atrás perdí un perro y le estuve llorando 15 días y era un perro nomás. Ya, imagínense. Ya. Entonces miren, ¿qué es angustia? La angustia más grande es la angustia esto. Yo les dije algo. El trasfondo de todo lo que está sucediendo ahorita es un trasfondo espiritual. Ahora Dice, inquietud muy intensa es causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Tener que tomar una decisión puede provocar angustia. O sea, Gracias, hermana. Muy bien, ahí va lo que iba a decir ahorita. Dijo la hermana, tomar una decisión. Miren, cuando comiencen a acontecer estas cosas, ¿saben cuál va a ser nuestra más grande pregunta? Es la siguiente. emoción, sentimiento, pensamiento, condición, comportamiento desagradable. La pregunta más grande que nosotros vamos a hacernos a nosotros mismos es, ¿será que yo voy a ser salvo? Ya puede ser una de las angustias. Usted, hermano José, usted que es militar,
a ustedes les preparan para, bueno, era militar, a ustedes cuando era militar les preparaban para la guerra, ¿verdad? Y yo me imagino que tal vez usted no estuvo en una guerra, pero estuvo en situaciones complicadas, bastante complicadas, ¿no? Y yo me imagino que obviamente tenía que estar nervioso, ¿no? Porque está vivo y es un ser humano. Y la cuestión es, y usted escuchaba tal vez que por acá tenían esto, que estaban armados, y yo qué sé, y su angustia, ¿será que estoy preparado para esto? Quizás era su más grande preocupación, me imagino yo. En cada profesión existe entrenamientos. Uh-huh. Bueno, no hablar de entrenamientos muy duros, pero justamente para ese tipo de situación nos entrenan. Ya. Específicamente para eso. De pronto eres capturado Sí. por el enemigo. O te pierdes. De pronto te pierdes. Bueno, Muchas cosas. Ya. Pero para eso estamos, es la formación, mejor dicho. Ya. Es la preparación. A veces, el problema es cuando no podemos, a esa angustia, nos da un shock. Ahí es el problema. Y listo. Yo he visto muchos heridos, he rescatado heridos, pero lo que me pasó, por ejemplo, el día domingo me dio un shock. Ni siquiera vi el color del carro que le pisó al vehículo. Entonces, me quedé atónito, Jorge. Ya. Y es algo que me preparaba. He visto un montón de veces situaciones, pero nunca me había pasado como me pasó ese día. Entonces, Ya. ahí comenzó a haber un poquito De angustia. de angustia. Y eso Listo. he sido preparado. Y eso que es una persona preparada. La desesperación por el animalito, perdón. Y eso para un animalito. ¿Cómo será para un hombre? Ya, ahora miren, aquí viene la cuestión de la angustia. ¿Será que estamos preparados para lo que se viene? ¿Será que cuando comiencen a suceder todas estas cosas nosotros diremos, ¿será que mis pecados fueron perdonados? Esa va a ser la más grande angustia. Por eso dice, Ya. erguíos y levantad vuestras... Porque miren, la promesa divina es que cuando comiencen a suceder todas estas cosas, ¿cómo vamos a estar nosotros? A ver, ¿cómo estaba el pueblo de Israel cuando comenzaron a caer las 10 plagas? Tranquilos. A ellos les llegó la muerte, les llegó el granizo, les llegó las moscas, les llegó algo a ellos. Tranquilos. Estaban tan tranquilos, tan relajados. E incluso dice que cuando cayó el granizo, si no mal recuerdo, dice que Faraón mandó a ver pues si el ganado de los israelitas también se había caído. Tranquilos, las vaquitas se habían. Y más bien dice que también los egipcios que sí habían hecho caso a la orden que les había dicho Moisés, que ya le comenzaron a creer a Moisés, ¿no? Entonces, como que dijeron, si va a caer granizo, cojamos el ganado y escondamos. Dice que los que hicieron caso, dice que ellos no obtuvieron pérdidas, pero los que no, sí. Entonces miren, esa va a ser la más grande. La Biblia dice, y será tiempo de angustia cual nunca hubo. Porque van a estar todas estas cosas pasando y como le he dicho, es un trasfondo religioso. Entonces las personas van a decir, ¿y ahora? Las personas se van a quedar sin Dios y sin esperanza. Y esto es lo crítico. Ya, ahí vamos al tema de la salvación. Siempre se viene a la mente Romanos 1:17. Dice, justo por la fe vivirá. Amén. No nos preocupemos de lo que viene al futuro, porque lo que había de venir. Eso sí. Y mientras estemos agarrados, sostenidos sobre la piedra que es Jesucristo, Dios nos proveerá. Ahora miren. No nos preocupemos por esa parte y vivamos en paz, ¿no? Vamos a Oseas 4:17, hermano, debo buscando Oseas 4:17. Estefi, dame buscando Proverbios 1:24 en adelante. Yo te digo hasta dónde. Hermano José, Oseas 4:17, Estefi, Proverbios 1:24. En el Antiguo Testamento está. A ver, Estefi, hasta que el hermano encuentre. Proverbios 1, sí, 1:24 en adelante. Dice, porque llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová,
ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por tanto, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Amén. Hasta ahí vamos. Muy bien. ¿Qué dice Dios? Me cogieron y me botaron. Dice así, básicamente así, ¿no? Me despreciaron, me insultaron, bueno, etcétera, etcétera. Ya, totalmente me sacaron, vamos a decirlo así, me sacaron de sus vidas, de su corazón, de sus casas, de sus iglesias, de sus escuelas, me sacaron de la vida, mejor dicho, de una manera más simple, ¿ya? Por lo tanto, dice qué cosa, cuando ustedes me busquen, no responderé. ¿Ya? Ahora léame usted, hermano, Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos. Dejadlo. Oseas 4:17, ¿verdad? Sí. Efraín es dado a ídolos. Dejadlo. Ya, nada más. Ya, muy bien. Efraín es dado a quién? A ídolos. Dejadlo. Déjalo, ¿sí? Déjalo. Quiere irse atrás. ¿Qué dijo Elías? ¿Se acuerdan? Si van a servir a Dios, sirvan a Dios. Y si quieren servir a Baal, sirvan a Baal. Pero no se queden. No, Elías era cuando estuvo en el Monte Carmelo. Ya. José también dijo eso. Ya. Entonces, ¿qué dijo él? ¿Quieren servir a Baal, señores? Sirvan a Baal. Y si no, sirvan. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice que se quedó callado. Entonces, ¿qué sucedió a la final? Cogió, hizo la prueba, hizo el altar, nosotros ya sabemos. Y a la final, sí, el pueblo tomó su decisión, ¿no? Todos conocemos la historia. Entonces, miren, ¿cuál es la ira de Dios? El abandono. ¿Me hago entender? Hay padres y madres también que tienen un hijo que cae en las drogas o se hace un delincuente o algo por el estilo, todo al mismo tiempo, ¿ya? Llega al punto la situación que es tan insostenible que tanto el papá como la mamá dicen, ¿sabes qué? Hagamos de cuenta que no tenemos un hijo. Porque la situación es demasiado. Llega el chico, coge, se lleva las ollas para venderlas, para el consumo, y bueno, etcétera, etcétera. No respeta la casa, sirve más de oprobio, mete en problemas. Cada vez tienes que ir a sacarlo de la estación de policía. Entonces llega al punto que el papá y la mamá dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo hijo, ándate. Ya, porque ya, caso perdido. ¿Me hago entender? Entonces cuando el mundo termine, y lo está haciendo ya, cuando el mundo termine totalmente de despreciar y de votar a Dios, vamos a decirlo así, Dios los va a dejar. Esa es la ira divina. La ira divina es que Dios coge y abandona al pecador a su suerte. Y esa suerte, ¿con quién la tiene que jugar él? ¿Con Satanás? ¿Y Satanás será que nos quiere mucho? Satanás nos quiere, pero ni siquiera un poquito, diría yo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, por favor. Apocalipsis 15:1, vamos a leer. Este voy a leer yo, ¿ya? Dice: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. ¿Ya? En estas plagas está consumada, ¿qué cosa? ¿La ira de quién? Pero miren, Dios no es un Dios malo. Dios no es el Dios católico que coge, ve a las almas en el infierno, como dicen los católicos, ¿no? Y comienza a gozarse, a regocijarse de que su creación está ahí. Y yo creo que ni el ser humano es capaz de hacer algo así. Cuanto más un Dios que es amor. Pero así como Dios es amor, también Dios es justicia. ¿Ya? Y para Dios no es bonito tampoco ver algo así. A veces la Biblia usa, vamos a decir, expresiones un poco dramáticas para poder expresar el sentimiento que se quiere reflejar ahí o la idea. ¿Ya? Pero Dios no se complace realmente en el sufrimiento de nosotros. No es así. Eso es un Dios que se inventaron los griegos y que también adoptó la Iglesia Católica, un Dios un poco sádico. ¿Ya? Pero realmente Dios no es así. Estas copas de iras son el resultado de nuestras propias consecuencias. No vamos a estudiar a fondo ahorita las copas de iras, pero por ejemplo, la primera copa de ira dice que a los que tienen la marca de la bestia les caen úlceras malignas. ¿Cuáles son esas úlceras malignas?
Miren, si nosotros, verán, si nosotros, solo por tomar algo como ejemplo, no digo que esto sea así, solo por tomar algo como ejemplo. Hoy en la actualidad hay una campaña mundial para poner a todo el mundo algo en el brazo que no se sabe ni, a la final ni qué tiene, porque la gente recibe y ni siquiera sabe lo que está recibiendo. ¿Me hago entender? Y hay personas que sí sabemos lo que hay detrás de todo eso, pero la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que están recibiendo. Y una vez estaba analizando un poquito esto y digo, ¿qué será si en algún momento ellos cogen y detonan algo que está dentro de nuestros cuerpos y eso nos produce, entre comillas, no unas úlceras o alguna especie de enfermedad cancerígena o yo no sé, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, todo el mundo está ajustándose a un sistema, ¿ya? Y solamente unos pocos que realmente entendemos estas cosas nos rehusamos a... Entonces dije, la primera copa de ira como que podría llegar a tener una relación con todo esto. La segunda copa de ira habla de que el mar se convierte en sangre. ¿Qué es lo que bota el ser humano en el mar? Muchos productos químicos y un montón de cosas más que están matando la vida en el mar. Ahí se descubren cada cierto tiempo grandes bandadas de peces que mueren en las orillas del mar. ¿Por qué? Estamos hablando de miles de peces. Y todo eso afecta al ecosistema que tiene el mar y bueno, el planeta Tierra, porque tiene un equilibrio perfecto, ¿ya? El mar se convierte en sangre. Las aguas, ¿qué se está haciendo con las aguas? Se está privatizando las aguas, se está contaminando las aguas. Hay lugares en los que tú no puedes llegar a un arroyo y tomar agua de ahí, ¿ya? ¿Qué más nos dice la cuarta copa de ira? El sol. Miren lo que están planeando. Están planeando de coger y tapar con ciertos químicos tipo nubes, tapar la luz del sol para que supuestamente no queme demasiado. ¿Ustedes creen que al hacer algo así eso no puede tal vez salirse de control y las cosas hacerse peor de las que estaban? Imagínense en eso. ¿Saben qué provocaría eso? Una gran oscuridad. Y las copas de iras no dicen que el reino de Satanás se cubrió en tinieblas. Y ahora, ¿qué provoca una gran oscuridad? Frío. Y la séptima copa de ira no habla de un gran granizo. Qué interesante, ¿verdad? O sea, son las conclusiones que yo saco. ¿Ya? El ser humano se está matando así solito. Él mismo se va a derramar las copas de ira. Segunda de Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿Ya? sino que los arrojó al infierno. Ya sabemos A la los vez. ángeles caídos, ¿ya? Pero no perdonó. Dice, no perdonó al mundo antiguo, al mundo antiguo, sino que guardó al pregonero de justicia, a Noé y a 7 personas. Pero nos damos cuenta que ahí está la ira de Dios. Sí. Recordemos, no está la ira de Dios. Desde el cielo, antes que se haya creado la tierra. En el tiempo antiguo, en el momento del diluvio, dice, Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, sino que lo dejó ¿a qué? A cenizas a los impíos. Sino que libró al justo Job, dice, que era afligido, que afligía su alma, dice, cada día. ¿Qué estamos viendo aquí? La ira de Dios en tiempos pasados. Ahora, solo sobre el último punto, Sodoma y Gomorra nada más. Dice que Sodoma y Gomorra, para el tiempo del fin, apenas es un puntito de lo que va a suceder. La sombra nada más. Entonces, ¿cómo será al final, no? Si Sodoma y Gomorra fue destruido por los impíos, entonces Dios lo que está haciendo en el mundo está reservando un pueblo. Está reservando inclusive hasta al pueblo que va a recibir los que tienen esperanza y a los que tienen la condenación. Entonces todo, como decíamos ahorita, decíamos, ¿seremos salvos? La pregunta es, por la decisión de cada uno. Si aquí estuviera Job, Daniel y Moisés, los 3 grandes profetas de la Biblia, máximo librarían su alma, dice. Entonces imagínense qué tenemos que hacer. O sea, que ellos no nos van a hacer ninguna influencia a nosotros, ¿no? Máximo van a librar el alma de ellos, entonces tenemos que trabajar igual que ellos. Amén. Librar nuestra alma. ¿Para qué? Para estar compartiendo las promesas de Dios, la esperanza. Amén. Muchas gracias, hermano, ¿no? Entonces, miren, lo que yo les decía, ¿no? Por ahí es un breve resumen de las copas de ira, ¿no? Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Todos tienen que estar de acuerdo con lo que yo dije, ¿no? Habrán personas que tienen otra perspectiva y todo eso, ¿no? Pero yo veo en mi entendimiento, ¿no? De que el mismo ser humano se está matando a sí mismo, ¿no?
El mismo ser humano se está matando a sí mismo. Es increíble, por ejemplo, en Estados Unidos, hablando un poco de la degradación humana, como padres de familia, escuchen bien, padre y madre de familias, llevan a sus niños pequeños, a sus niños de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 11 años, a ver personas que dan charlas acerca de lo que es el LGBTI, e incluso no me acuerdo en qué país fue un país europeo si no mal recuerdo, cogieron a unos niños como de 10, 11 años y los llevaron a charlar con personas trans, desnudos. ¿Ya? Entonces yo vi el video y yo me quedé, yo sé que el niño es un niño inocente, un niño de quién depende, de sus padres, pues digo, ¿qué padre o qué madre es, disculpen la palabra, pero tan tonto? No, voy a tratar de usar palabras que no sean tan fuertes, ¿no? por no decir otra palabra, tan tonto para llevar a tu hijo a ver una persona que ha tenido ha tenido una mutilación por su propia cuenta, desnudo. Entonces yo me quedé, y ¿saben qué es lo más triste? Que les hablan de una manera tan increíble que los niños dicen, yo también quiero hacer lo mismo. Entonces miren, volviendo a lo que decía también el hermano José, ¿no? Todo se está repitiendo. Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros vamos al relato de Sodoma y Gomorra, no nos olvidemos que el relato dice que niños estaban en la puerta de Lot. Niños. Ya estaba, ese lugar estaba tan degradado que niños ya tenían ese despertar sexual, vamos a decirlo así. Por eso ustedes cuando van al Antiguo Testamento, y esto fue que algo me costó a mí muchísimo entender cuando estaba estudiando la Biblia, era por qué Dios mandaba matar a tantas naciones, a tantos pueblos, al menos los cananeos. Pero realmente cuando uno va a la historia, estamos hablando no de la historia bíblica, sino la historia arqueológica, se ha descubierto que esos pueblos tenían una degradación, pero terrible. Ya ahí se practicaba pedofilia, zoofilia y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces yo cuando llegué a esa verdad, yo dije, bueno, ahora entiendo por qué Dios exterminaba de raíz esas naciones, porque aún los niños estaban contaminados. ¿Ya? Y es increíble también, esto es lo siguiente, bueno, estoy agregando aquí algo al tema entre paréntesis, ¿no? Que, por ejemplo, si digamos, yo lo pongo así, mi papá cuando era joven era bastante deportista. Adivinen qué me gusta a mí. También me gusta el deporte. Personalmente no me gusta el fútbol, ¿no? Pero sí me gustan otros deportes. Ya, y él una vez me decía, pero tú, ¿por qué tanto te pones ahí que hacer ejercicios y todo? Le digo, pero si usted era así, le dije yo, usted me heredó, le dije ese gusto, ¿ya? Entonces él, claro que yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? Pero imagínense si mi papá hubiera sido un alcohólico, lo cual no lo fue, gracias a Dios. Pero ¿qué tal si hubiera sido un alcohólico? Adivinen con qué herencia yo también hubiera nacido. Con una debilidad a justamente esas cosas. O si mi papá hubiera sido un drogadicto, adivinen con qué también. ¿Qué tal si mi papá también era una persona homosexual? Adivinen con qué debilidad yo también nacía. Esto parece mentira, pero esas cosas, aunque no se nos haga difíciles de entender, esas cositas se van heredando de una u otra manera. Parece mentira. Entonces es por eso que Dios mandaba exterminar todas esas naciones. Sí, recordemos que estamos hablando de, más allá que de abandono a Dios, estamos hablando de desobediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Sí. Porque la ley moral, antes de que fuera creada a la tierra, ya existía en el cielo. Sí. ¿Sí? Entonces estamos hablando prácticamente de desobediencia. Hablando sobre estas temitas donde implica ya la sociedad, estamos hablando de temas donde estamos relacionando valores. ¿Y qué valores yo quiero tener? Obviamente la sociedad te enseña diferentes tipos de valores. Uh-huh. Si el niño, el bebé, está dentro de unos padres que desobedecen la ley de Dios, obviamente ellos van a criarse con eso. Solamente cuando tengan su pensamiento claro y sepan discernir que lo que están haciendo es incorrecto, que lo que están haciendo es abominación ante Dios, tal vez en este momento comience un proceso de cambio interno. Tal vez, digo yo, no sé, yo desconozco.
Pero obviamente ese trabajo, ¿quién va a realizar? Dios. Solamente Dios. Pero hemos sacado a Dios de la sociedad totalmente. Entonces no podemos sacar a Dios, obviamente. ¿Y la gente qué es lo que ha hecho? Le sacó. Lo sacó. Hoy día todo el mundo se dedica ¿a qué? A la comercialización. Especialmente en sábado. La feria libre, que no pueden cerrar. Pero mañana tienen que cerrar de los locales. Mañana están descansando supuestamente, entre comillas. ¿Pero por qué? Porque nuestra sociedad ha cambiado y ha modificado. Y sobre todo, ha desobedecido a Dios. Y el sabía es que le dicen, empieza acostumbrado. Muy bien. Entonces, miren, voy a terminar la primera parte del tema ya, con esto ya. Parte de la Agenda 2030, ya vamos al trasfondo espiritual, ahora sí. Parte de la Agenda 2030 es coger, voy a poner un símbolo nomás, ¿no? El símbolo del cristianismo, por poner un símbolo nomás. Es coger y anular totalmente esto. Ya, ellos quieren sacar a Dios de la ecuación, o mejor dicho, sacar a Dios del mundo, totalmente, erradicarlo. Cosa que la gente, aun cuando, por ejemplo, cuando tú tienes problemas, ¿qué te dicen? Ándate al psicólogo. ¿Sí o no? Ya, desde ahí comenzamos. Ya, en las escuelas, ¿qué te enseñan? La teoría de la evolución. La teoría. No dijeron la ciencia ni la afirmación. ¿Qué es una teoría? Es algo que puede ser como que no puede ser. Yo teorizo de que va a llover en 1 hora. ¿Sí me entienden? Es una teoría. Yo no estoy afirmando porque nadie, de hecho, ni siquiera los del pronóstico pueden afirmar cuándo va a llover porque el clima siempre es voluble. Entonces, ¿qué te enseñan en la escuela? La evolución. ¿Que tú vienes de dónde? Del mono, de una bacteria también, que ni siquiera cosa. ¿Y dónde queda Dios ahí? No queda, no hay por ningún lado. ¿Sí me hago entender? En los hogares, ¿qué sucede con los padres y las madres modernos? ¿Tienen a Dios? ¿Le dan la bendición a sus hijos como lo hacían en la antigüedad? Que era una costumbre muy bonita, de hecho. ¿Ya? También del hogar ha salido Dios. En el trabajo, lo mismo. ¿Ya? O sea, a Dios lo sacaron de todos lados. Y si hablamos en las iglesias, ni hablemos ahí, porque en las iglesias también hay un problema enorme. En las iglesias solo se habla de amor, pero no hablan de justicia, ni de juicio, ni de pecado. Dios es amor. Y estaba viendo un reportaje con un homosexual, y estaba una señora que era cristiana, y él decía, el homosexual, dice, yo voy a hacer una iglesia, dice, y en esa iglesia solo voy a hablar de amor, decía. De amor, 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 decía el homosexual. Y está bien. O sea, va a hablar de amor, pero ¿por qué no tocas el juicio? ¿Por qué no tocas el castigo? No tocas la ley. Ah, porque eso no me conviene. Es como en una relación matrimonial. ¿Se puede vivir de amor? Hermanito, ¿usted come amor? Usted come comida. Ah, ya, muy bien. ¿Usted cuando está lloviendo le tapa el amor? No, usted le tapa el techo de su casa. ¿Me hago entender? O sea, un matrimonio, claro, la base es el amor, pero de eso salen muchas otras cosas. De igual manera, en la cuestión cristiana es lo mismo. Existe el amor, Dios es amor, pero porque Dios es amor también es justicia. Ya, es que viene alguien y me robó. Y el juez... El amor de Dios es justicia. Es justicia. Ya. No hay otra Y el juez que está a cargo de ese caso es puro amor. Y el juez dice, bueno, por amor a ti voy a hacer justicia, pero por amor a ti también te voy a perdonar. Entonces, ¿dónde queda la justicia? Tienes que sacar a la justicia si solamente eres puro amor. Entonces entendamos que Dios no solamente es amor. Dios es amor, pero también es justicia, es juicio, es bueno, y muchas cosas más. Entonces, miren, como les decía, el trasfondo de todo esto es sacar a Dios de la ecuación. Hacer un mundo a la imagen de quién. Vamos a ponerlo de esta manera más simbólica. A la imagen de Satanás. Y ahí es cuando la ira de... ¿Qué decía Proverbios? ¿Qué decía Oseas? ¿Quieres sus ídolos? Dejadlo. ¿Qué decía acá? Me llamaréis y no responderé. Entonces, ¿qué sucede? Es como el hijo malcriado, ¿no? Bueno, vamos con un cuento bien popular. El cuento del niño con el lobo, ¿se acuerdan? Viene el lobo. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Un día, ¿qué sucedió? Vino el lobo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Quién le creyó? Es lo mismo.
nosotros, vamos a decirlo así, o el ser humano, no voy a decir nosotros porque no quiero que suene feo, pero el ser humano tiene una vida desperdiciada totalmente. Y el ratito de que comenzaron a pasar las cosas difíciles, ¿a quién acude? Ah, a Dios. Pero Dios, ¿ustedes creen que Dios se va a prestar para eso? Quieren un Dios bombero. Un Dios bombero. Apagan los incendios y ya, viven igual. De los bomberos, y después te olvidaste de quién fue el que tapó el incendio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo. La ira de las naciones. La ira de las naciones es terrible, pero la ira de Dios es mucho peor. Pero nosotros vamos a ser por cierta parte vamos a ser víctimas de la ira de las naciones. Les digo así. Hambres, pandemias, guerras, etcétera, etcétera. Terremotos. Vamos a hacer, bueno, incluso, bueno, aquí especulando un poco ya, saliéndome tal vez hasta un poco del tema. Se sabe que hay máquinas que hacen terremotos. Se sabe. Hay muchos terremotos provocados, muchos. Y hay ciertos eventos, climáticos que, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en la época del presidente Rafael Correa se iba a organizar un paro y de la noche a la mañana un volcán comenzó a echar ceniza, de la noche a la mañana. Qué raro que fue eso. Por ahí se comentó que realmente el presidente había mandado a bombardear el volcán para que se active y se suprima la huelga que iba a haber. Se supo eso. Ya, entonces ellos manejan el clima y muchos eventos más que por ahí, bueno, ya es salirnos un poco del tema, ¿no? Entonces, miren, hermanos, esta ha sido la primera parte, ¿no? De lo que estábamos estudiando justamente, era la séptima trompeta. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, ¿no? Vamos a quedarnos en este versículo por el momento, y más tardecito continuamos con el versículo 19, ¿ya?